Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. En esta mañana queremos compartir un versículo bíblico en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Aquellos que recién se están levantando, dice así: Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, iglesia, en esta mañana te quería compartir este versículo bíblico donde habla de varios puntos importantes, ¿sí? Habla de algunas señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y lo interesante es que dice que va a haber apostasía, que se va a hacer manifiesto el hombre de pecado. Tanto es así que va a perseguir no solamente a la iglesia, a todo lo que sea objeto de culto. También en el libro de Apocalipsis 13 también nos relata un poquito de este hombre de pecado o anticristo. Pero lo que estamos viviendo hoy en el mundo entero es un periodo de apostasía a nivel mundial. La Biblia dice que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, pero todas, las 10 cabecearon y se durmieron. Entonces hay un periodo donde la iglesia tiene que dormir. La Biblia es específica y dice todas cabecearon y se durmieron. Cuando la iglesia se durmió, cuando Dios permitió que la iglesia se duerma, para que se puedan cumplir las profecías bíblicas y que pueda entrar la apostasía dentro de la iglesia, hoy vemos un montón de pseudos profetas, apóstoles, que dicen que, por ejemplo, hace muy poquito vi un video donde un hombre ponía un sobre vacío y decía, este supuesto profeta, que así como estaba ese sobre vacío, estaba el alma de la persona y que tenía que llenar ese sobre de dinero para que su espíritu sea lleno y luego dárselo a él. Entonces hay muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles que entraron encubiertamente, dice el libro de Judas, a la iglesia, amadores de sí mismos, personas que entraron por el lucro y se perdieron el error de Balaam, dice también el libro de Judas. Y esto fue entrando dentro de la iglesia y la apostasía fue entrando dentro de la iglesia y la iglesia duerme. Pero no solamente esto, sino que también dice la Biblia que antes de la venida de nuestro Señor también va a ser manifiesto el hombre de pecado. El marxismo, que empezó con Karl Marx y fue luego en sus ramificaciones como el socialismo, el comunismo y todo lo que venimos encontrando hoy en día, que ha abarcado también en el mundo entero los gobiernos de izquierda, vienen en contra de todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. Están en contra de la iglesia, están en contra de Dios. Marx decía que la religión es el opio de los pobres y quieren instaurar el paraíso terrenal creyendo que el hombre es un ser material, ¿sí? Y detrás de toda esta filosofía se encuentran los movimientos LGTB, la pedofilia, el aborto, la eutanasia, la prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo y todo lo que podamos encontrar dentro de esos. Si bien es una estrategia bien planeada de parte de Satanás, hoy la iglesia está perseguida, ¿sí? Estamos siendo perseguidos ideológicamente. Hoy ser cristiano es ser poca cosa. Hoy pensar distinto a la corriente es ser arcaico, primitivo, o ir en contra de todos estos movimientos en los cuales la iglesia también entró y hay incluso pastores progres, ¿sí? Que están a favor, pastores homosexuales, pastores que están cazando
a homosexuales. Hoy en todo este tiempo que está viviendo la iglesia, que entró la apostasía, donde en muchos casos incluso se convierte hasta en un circo la iglesia, con esto de que lo he visto con mangueras tirarle agua a la gente para decir que reciba la unción de Dios, y muchísimas otras cosas más que vi dentro de la iglesia. En mis años de cristiano, tengo 28 años dentro de la iglesia, y lo que se está viviendo, la apostasía que se vive hoy en día, no se vivió nunca antes. Pero bueno, siguiendo un poquito más con lo de estos partidos de izquierda, hay gente que financia, ¿sí?, a través de las distintas instituciones internacionales creadas por Soros, Bill Gates, Melinda Gates. Son personas magnates que por ejemplo, Soros dice abiertamente que él va a dedicar, uno de los hombres más ricos del mundo, su poder y su dinero a poner el cristianismo pata para abajo. Y él es la persona que invierte a niveles internacionales su dinero a través de las distintas asociaciones civiles, fundaciones y demás, a los movimientos que están en contra de la iglesia y de todo lo que se llame Dios, o sea, objeto de culto. Entonces, muchos de los que estamos hoy dentro de la iglesia, muchos, no vamos a ver la muerte. Esta generación es una de las generaciones de que no va a haber la muerte. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de trompeta de Dios, va a descender del cielo a buscar a sus hijos. Pero la Biblia aclara que cuando cabecearon las 10 vírgenes, 5 eran sensatas y 5 prudentes, y las insensatas no tenían aceite, y las prudentes sí. De 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Esto nos revela que el 50% se va en el rapto, porque el rapto es un privilegio. Dice, 2 van a estar en el campo, 1 va a ser tomado y el otro va a ser dejado. 2 van a estar en el molino, 1 va a ser tomado y el otro es dejado. La mitad siempre fue clara y específica. Muchos pastores no les gusta este tema porque dicen, no, el Señor va a salvar a todos. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de rapto. Estoy hablando de rapto, porque se interpreta que cuando venga el rapto van a ir todos. No, hay un 50% que se queda, y ese 50% que se queda a seguir predicando el Evangelio. Lo que pasa es que la gracia es levantada y ahora van a tener que entregar su vida porque vuelve la ley, el ojo por ojo y diente por diente. Así como Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, nosotros vamos a entregar nuestra vida por Jesucristo. Entonces, hay mucha mala interpretación, o quizás miedo también de la otra parte, de decir la realidad a la iglesia, decirle que la iglesia se tiene que despertar, que la iglesia está dormida, pero que viene un gran clamor. La Biblia habla de un gran clamor que dice, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Un gran avivamiento mundial sobre la iglesia, y que podamos ser en esta mañana de las prudentes, porque muchos de los que estamos acá no vamos a ver la muerte, y otros muchos se van a quedar para la gran tribulación. Bueno, Dios les bendiga. Ese fue un mensajito hoy de la mañana temprano, y los saludo con la paz del Señor.